esta introducción que vieron recién, lo que quería era lanzar una pequeña pregunta disparador como para comenzar a hablar del tema, no solamente de órdenes regionales y de conceptualizaciones y de cuestiones teóricas, sino realmente la pregunta que nos guía a nosotros cuando conformamos de alguna forma el programa, pero también más profundamente como analistas y profesionales de las relaciones internacionales y que seguramente también los guía a ustedes como estudiantes ahora, pero en unos pocos meses cuando terminen de rendir sus exámenes, también como analistas internacionales, es cómo comenzamos a analizar el globo, ¿sí? Entonces, la pregunta puntual es no solamente cómo lo analizamos, sino qué estructura tiene el mundo. ¿Cuál es la estructura que tiene el mundo y cómo es la mejor estructura, la mejor forma de analizar esa estructura? Es decir, cómo nosotros conceptualizamos, cómo nosotros entendemos, teorizamos, analizamos, tratamos de explicar, pero también describimos con intención de predecir las relaciones entre los estados y entre las personas alrededor del globo. Entonces, de esa forma, ustedes han atravesado una serie de teorías y de autores y de perspectivas alrededor del mundo y alrededor de, en cada una de las materias, alrededor de la historia, sobre cómo forjamos una teoría que nos permita explicar la estructura del mundo y analizar sus dinámicas. Entonces, nosotros no estamos detrás de eso, sino que también mantenemos esa perspectiva. Entonces, como para también desarmar un poco ciertos preconceptos que podamos tener de distintas escuelas de relaciones internacionales, nosotros siempre vemos este mapa que es el mapa mundi, un mapa mundi Mercator, que eso genera que tenga algunas distorsiones, como que por ejemplo Groenlandia parezca que es más grande que China, pero aún así este es el mapa que nosotros conocemos, un mapa netamente geográfico. Ahora nosotros sabemos que también sobre eso se expresan otras variables y los que me hayan tenido en métodos cuantitativos me van a poder seguir un poco mejor en el razonamiento que hago acá. Espero que todos me sigan en la fascinación por los números. Pero si nosotros usamos un programa de georreferenciación que pueda deformar la masa de los distintos estados para expresar mejor ciertas variables que se expresan y que no necesariamente son territoriales, nosotros podemos deformar el globo y este mapa y ver que si nosotros pusiéramos en lugar de la masa geográfica el gasto militar del año 2018 como una variable de ponderación, veríamos que el mundo se ve muy distinto, se ve más así, donde claramente acá hay una gran preeminencia de Estados Unidos, Canadá prácticamente que desapareció, y así podemos ver el resto del mapa. Latinoamérica es prácticamente una península, dirían los geopolíticos. Esto es una península, no tiene ni estatalidad propia de Estados Unidos. África también desaparece. Y después, si lo vemos por PBI, se lo ve un poco más balanceado. Si lo vemos ya por el incremento del PBI, es decir, la tasa de crecimiento, la tasa de incremento del PBI año a año, vemos que hay un desbalanceo bastante importante hacia Asia. Si lo vemos por población, aún más. Si lo vemos por fuerza laboral, más o menos que expresa lo mismo. Si lo vemos por uso de petróleo y por extracción de petróleo, también es otra postal un poco distinta, con Pemex como una cuestión a tener en cuenta en el globo. Si es por uso de gas. Es decir, vemos que por distintas variables hay distintas morfologías, formas que tiene el mundo y los estados. Entonces, estos son algunos de los términos que ustedes se han cruzado para describir la estructura del mundo, no solo en esta materia, sino en tantas otras, que es ese mundo unipolar, un mundo ya multipolar, pero desbalanceado hacia Estados Unidos, el apolarismo de Haas, un mundo globalizado, ¿no? Algo más cercano a teorías de la interdependencia compleja, local, como esa doble yuxtaposición entre las variables locales que pueden llegar a incidir a nivel global por cuestiones que antes eran localismos y que ahora tienen impacto en mercados globales. Por ejemplo, una pandemia que se origina en un mercado de animales de Wuhan, cómo puede paralizar el mundo. Eso sería un buen ejemplo de algo local. Mundo multiplex, mundo líquido, posmoderno, es decir, una serie de estructuras, una serie de formas de entender el globo
que desafían en gran medida la comprensión tradicional, ¿no? Y que al mismo tiempo nos ayudan a nosotros para tratar de interpretarlo y predecir fenómenos. Bueno, esa pregunta también es la que se hacen Barry Busan y Ol Weber en el libro que ustedes van a tener que leer a lo largo de esta unidad, que es Regiones y Poderes, que es cuál es la estructura de la seguridad internacional. Y acá hay como una suerte de primacía o fascinación por la seguridad que es muy propia de los constructivistas, y vamos a entrar en eso más adelante. Pero realmente cuando hablan de seguridad, hablan realmente de relaciones internacionales, pero a nivel estratégico, es decir, a un nivel que es lo que realmente le importa a los estados. Entonces, ellos arrancan y nosotros me voy a mover un poquito hacia el centro, nosotros vamos a seguir en esta clase los primeros 3 capítulos del libro, que es en gran medida los postulados teóricos y la justificación de escribir el libro. Entonces, en esa medida, ustedes solamente tienen que leer el capítulo 3, que es el que trata bien de conceptualización, pero esta parte, si bien no es obligatoria para su lectura, es relevante mencionárselas para que ustedes puedan entender de dónde vienen estos autores. O sea, no es gente que bajó de la luna y que de la nada dijeron, bueno, vamos a estudiar regiones porque sí. Entonces, ¿cuál es la estructura o cuál es el prisma estructural que ellos utilizan para analizar el globo? Es un prisma basado principalmente en regiones. ¿Y por qué ellos estudian regiones y no estudian simplemente el globo así como veíamos antes? Ellos al comienzo mencionan dos escuelas alternativas que son las más populares en aquel momento. Esto es un libro de 2006, pero aún con mucha vigencia para comenzar a entender y a analizar todo el globo, todo el mundo, que es el neorrealismo y el globalismo. Neorrealismo, lo que ustedes pueden llamar realismo estructural, más la vertiente woltziana de las relaciones internacionales, no el realismo clásico de Morgenthau. Y por el otro lado, el globalismo, que es más cercano a perspectivas, por un lado, marxistas o de interdependencia compleja, dependiendo de si es de la vertiente más liberal o marxista, y ahí es donde se dividen un poco las aguas. Pero vamos a explicitar un poco los postulados, los grandes postulados de estas dos escuelas, como para dejarlos sobre la mesa. Entonces, el neorrealismo se basa en la interpretación del mundo como un entorno anárquico, con unidades soberanas que son los estados, y que las distintas configuraciones entre esas dos variables, es decir, un globo, un mundo anárquico donde el Estado es lobo del Estado y donde los distintos estados tienen que protegerse a sí mismos, y por eso es que priman en la maximización o de la seguridad o del poder, dependiendo de si es un realismo estructural ofensivo o defensivo. En realidad lo que va a terminar estructurando las dinámicas internacionales es qué tan poderosos son algunas de esas unidades soberanas. Es decir, si los polos de poder tienden a un multipolarismo, a un bipolarismo o al unipolarismo como un momento único en la historia, y cómo juegan entre sí esas distintas potencias o esos distintos polos de poder en gran medida para balancear entre sí las capacidades que tengan, ¿sí? Esto es netamente capacidades en gran medida materiales, ¿sí? Ese es el axioma principal del realismo clásico y el neorrealismo también, o el realismo estructural también. Eso, realismo, lo tenemos súper claro, es casi dominante, no solo en la bibliografía, sino también entre los analistas. Y por el otro lado, lo que ellos mencionan como globalismo, que el globalismo tiende a una perspectiva más que nada crítica del realismo, es decir, una perspectiva más centrada en la transnacionalización de distintas variables, de relaciones comerciales, de relaciones económicas, de flujos de capital, de personas, que tienden obviamente a una desterritorialización, es decir, a que dejan de tener tanta relevancia el territorio y los estados-nación para tener en cuenta ya otras perspectivas, como las de las instituciones multilaterales, como la de los grandes movimientos sociales, como la de simplemente la descomposición del Estado, y ahí es donde
en gran medida Weber y Busan, es como que mezclan un poco todas las perspectivas opuestas al realismo, justamente diciendo que en lo que difieren es en cuál es la perspectiva que ellos piensan que debería tener el mundo. Es decir, entre los liberales y marxistas, según ellos, se dividen las aguas más bien en si tienden a una perspectiva más liberal o marxista, pero en realidad en su diagnóstico con respecto a una globalización y más que nada en su oposición al Estado-Nación, está muy en línea. Por eso es que los asimilan dentro de la